Buenos días, en primer lugar, a todos y a todas. Mi nombre, como ha dicho María, es Ángela Cámara. Soy la responsable de Medio Ambiente y Igualdad de la Red Española de el Pacto Mundial, y también he sido la responsable de llevar a cabo el proyecto que ha surgido de la alianza del Gobierno de Aragón y de la Red Española del Pacto Mundial. Por eso hoy estoy aquí, además para impartir esta formación en Agenda 2030, también os explicaré más en profundidad, como ha dicho María, cuál es el resultado, ¿no?, de esta alianza, que han sido dos plataformas, una de formación y otra de gestión en ODS. La duración de la intervención, pues eso, tendrá alrededor de 1 hora y media. Tendré 1 hora que será más teórica, pero que nos servirá luego a entender en qué se basan las plataformas y nos permitirá navegar por ellas más rápidamente. Y luego tendremos una media hora más práctica donde os presentaré las plataformas y, como ha dicho María, una vez que ya terminemos, podremos dar paso a las preguntas. La parte teórica comenzaré haciendo una introducción al marco de la Agenda 2030. Conoceremos también cuál es el papel de los diferentes actores en la Agenda 2030. Veremos cuáles son las oportunidades tanto para la economía como para las empresas de integrar la agenda. Veremos también los pasos prácticos para integrar los objetivos dentro de la estrategia empresarial, que será un poco la base de la plataforma que luego veremos de gestión. Y antes de pasar directamente a presentaros las plataformas, os dejaré también unos recursos que tiene la Red Española del Pacto Mundial que os pueden servir a integrar más en profundidad los ODS. Vamos a pasar a conocer de dónde nace la Agenda 2030, ¿no? Somos conscientes de que tenemos muchos problemas a nivel mundial que tenemos que hacer frente día a día. Por ejemplo, uno de ellos es el agotamiento de los recursos naturales. La ONU nos dice que en 2050 la población mundial llegará a 9.600 millones, lo que significa que para abastecer y mantener el ritmo de nivel de vida actual necesitaríamos 3 planetas Tierra como el que conocemos. También nos enfrentamos al hambre, otro desafío, ¿no? 1 de cada 9 personas en el mundo nos dicen que está subalimentada. Otro de los grandes retos a los que nos enfrentamos esta época es el cambio climático. Nos dicen que han aumentado las emisiones desde 1990 en torno a un 50%. Estas emisiones están haciendo subir la temperatura del planeta, y los expertos nos dicen que de superar entre 1,5 y 2 grados se producirían cambios catastróficos irreversibles para el planeta. Ya hemos superado en torno a 1 grado, ¿no? Y se calcula que a el ritmo que vamos superaremos el 1,5 entre 2030 y 2050. Por eso sí que es necesaria una transformación rápida a una economía también baja en carbono. Tenemos también otro problema que sufrimos gran parte de la población, que es la contaminación de ciudades. Nos dicen que el 90% de los habitantes de las ciudades respira aire que no cumple las normas de seguridad establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Uno de los retos también a nivel mundial es alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Por dar un dato, tenemos la brecha salarial de género en todo el mundo que se sitúa alrededor de un 23%. O sea, las mujeres en general cobramos de media un 23% menos que los hombres. Y otro de los retos que tenemos es la explotación infantil. En 2018
estudios muestran que aún existían en el mundo 152 millones de niños y niñas trabajadoras. Además de estos retos, tenemos muchos otros que van apareciendo o que van acrecentándose día a día, como las sequías o los incendios que pudimos ver el año pasado en muchas partes del mundo. ¿Qué decir de los problemas de salud y de enfermedades, ¿no? Con la actual crisis de la COVID-19 que vivimos, que nos acompañará con una crisis económica y social? Tenemos la lacra de la violencia contra la mujer en todas las partes del mundo. Tenemos también unas tasas muy altas de desempleo. Aún existen conflictos armados y corrupción, ¿no? Necesitamos un cambio, trabajar por una energía limpia, fomentar la movilidad sostenible, ¿no? Hay muchos retos a los que tendremos que hacer frente en las próximas décadas. Para ello necesitamos una transformación, ¿no? Y una transformación que englobe los tres ámbitos de la sostenibilidad y del desarrollo sostenible. Por un lado, este cambio y esta transformación tiene que tener una dimensión social para garantizar los derechos y el bienestar de la población. Pero además tiene que tener una dimensión económica para que nos permita alcanzar una economía próspera y sostenible. Y por supuesto tiene que tener una dimensión también ambiental para que nos permita cuidar el medio ambiente y así salvar el planeta. Con esta base y un poco de este origen parte la Agenda 2030 que se aprueba por Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015. Esta agenda, que consta de 17 objetivos, cada uno con diferentes metas que bajan más a tierra estos grandes objetivos, con un total de 169 metas. Es una guía de contribución al desarrollo sostenible para todos los países del mundo y además tiene un objetivo concreto, que es transformar el mundo en un lugar más sostenible y más próspero sin dejar a nadie atrás. Naciones Unidas hace un llamamiento a todos los agentes, que luego veremos uno por uno, desde gobiernos, sociedad civil, academia, ¿no? Y sector privado. Pero es verdad que por primera vez da un papel protagonista al sector privado en una agenda de desarrollo. Esta es la Agenda 2030 y los 17 objetivos. Supongo y espero, ¿no?, que muchos y muchas de vosotras ya estáis familiarizados con ellos. Está siendo el marco de referencia internacional para guiar también al sector empresarial en torno al desarrollo sostenible. Y vamos a ver cómo esta agenda engloba las tres dimensiones de la sostenibilidad que veíamos anteriormente. Por un lado tenemos la dimensión social, con el ODS 1 y con el ODS 2, que buscan poner fin a la pobreza y a el hambre, respectivamente. Tenemos el ODS 3, que su objetivo es alcanzar la salud y el bienestar para todos y todas. El objetivo 4 busca una educación de calidad. El objetivo 5 pretende alcanzar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida. Y el ODS 16 busca luchar contra la corrupción y el respeto de los derechos humanos. Además, también tenemos la dimensión económica. La dimensión económica está formada por el ODS 8, que busca un trabajo decente y un crecimiento económico sostenible. El ODS 9, que fomenta la industria, la innovación, infraestructura sostenible e inclusiva. El ODS 10 busca poner fin a las desigualdades
sobre todo la población que existe entre población de rentas altas y rentas bajas, además de ayudar a la inclusión social. El ODS 12 de producción y consumo responsable principalmente busca pasar de una economía lineal, como la que tenemos actualmente, a una economía circular. Y el ODS 17, Alianzas para lograr los objetivos, pretende crear alianzas entre todos los agentes para que en conjunto podamos contribuir y alcanzar la Agenda 2030. Por último, también tenemos una dimensión ambiental que está formada por los ODS 6 y 7, que buscan una gestión más eficiente de los recursos de agua, el 6, y de energía, el 7. Tenemos el 11, que busca conseguir ciudades y comunidades sostenibles, favoreciendo también y promoviendo la movilidad sostenible. Tenemos el ODS 13 de Acción por el Clima, alineado con el Acuerdo de París, busca luchar contra el cambio climático, y los ODS 14 y 15 de vida submarina y de vida de ecosistemas terrestres, que buscan mantener y gestionar unos ecosistemas sanos y fuertes. Esto serían las 3 dimensiones de la Agenda 2030. Para que veáis cómo se trasladan estos grandes objetivos en metas más concretas, vamos a ir viendo algunos ejemplos y también viendo cómo las empresas podéis contribuir directamente a estas metas y, por lo tanto, a estos objetivos. Por ejemplo, la meta 3.9 del Objetivo Salud y Bienestar busca reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo. Sobre esta meta, aquellas empresas que utilicéis no solo en vuestra propia actividad, sino ya también en vuestra cadena de valor algún producto químico o contaminante o peligroso, se puede buscar la manera de sustituirlo en la manera de lo posible. Podemos también asegurar una adecuada gestión, ¿no?, y manipulación del mismo, formando a las personas que lo manipulan y dándoles un equipamiento adecuado. Y, por supuesto, podemos hacer una buena gestión de los residuos para evitar que contaminen el aire, el agua y cualquier ecosistema. Tenemos también la meta 5.5 del Objetivo Igualdad de Género, que pretende asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. Sobre esta meta, todas las empresas y las entidades podéis contribuir eliminando las barreras actuales y asegurando una igualdad de oportunidades, tanto en la retribución, en el ascenso o a la hora de ofrecer un puesto de trabajo. Tenemos también la meta 7.2 del Objetivo 7, energía asequible y no contaminante, que busca aumentar considerablemente la producción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas. Sobre esta meta también podéis contribuir directamente demandando más energía de origen renovable en vuestro consumo. Podéis, por supuesto, instalar también, por ejemplo, paneles solares en vuestras instalaciones, y también podéis desarrollar nuevos negocios y nuevas oportunidades en torno a las energías renovables. Tenemos también la meta 8.8 del ODS Trabajo Decente y Crecimiento Económico,
que pretende proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. Toda entidad tiene la responsabilidad de crear unos entornos seguros donde se respeten los derechos humanos, teniendo también en cuenta las personas o los grupos más vulnerables como pueden ser los migrantes y las mujeres. La meta 11.6 del ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, busca reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades. Entre todos los agentes podemos contribuir a que nuestras ciudades sean más sostenibles y estén menos contaminadas. Pero, por ejemplo, hay empresas que puedan tener un impacto más directo, como son las de logística o las de reparto, que pueden sustituir sus vehículos tradicionales por otros menos intensivos en carbono. Tenemos la meta también 12.5 del ODS Producción y Consumo Responsable, que pretende reducir de aquí a 2030 considerablemente la generación de residuos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. Es lo que decíamos. Aquí todas las organizaciones podemos contribuir tratando de movernos hacia un modelo más de economía circular, donde disminuyamos la demanda de materias primas y hagamos una buena gestión también de nuestros residuos y diseñemos de una forma adecuada nuestros productos y los embalajes o envases que ponemos en el mercado, para que sean más fácil su reciclado. Tenemos la meta 15.2 de vida de ecosistemas terrestres, que busca promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques y detener la deforestación. Tenemos un actual problema, ¿no?, de deforestación, donde muchos bosques se están viendo afectados y todas las organizaciones que utilicen materia prima forestal pueden asegurarse a través de certificaciones y de un control de que toda su materia prima proviene de bosques gestionados sosteniblemente. Estarán contribuyendo a esta meta y por lo tanto a este ODS. Y tenemos la meta 16.2 del ODS Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, que busca reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Todas las organizaciones, a través de un ejercicio de transparencia, podéis contribuir a esta meta también a través de códigos éticos, códigos de buen gobierno, buenas prácticas, ¿no? Podéis contribuir directamente a este ODS también. Una vez visto un poco cómo bajamos esas metas, esos grandes objetivos en metas más concretas, os quiero presentar el Pacto Mundial, que como ha dicho María en la introducción, es la iniciativa de sostenibilidad corporativa más grande del mundo y además cuenta con el mandato de Naciones Unidas para implantar los ODS en el sector privado. El Pacto Mundial ayuda a las entidades adheridas a hacer negocios responsables y a tomar acciones para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. Actualmente, a nivel mundial, contamos con casi 14.000 entidades adheridas, en España más de 1.600 y en Aragón, concretamente, en estos momentos tenemos a 76 empresas o organizaciones adheridas. Los 10 principios del Pacto Mundial han sido la base desde el nacimiento de la iniciativa en el año 2000. Luego, como hemos dicho, en el 2015, con la Agenda 2030, el Pacto Mundial también adquirió el mandato de Naciones Unidas para trabajar los 17 objetivos con el sector privado. Por lo tanto, ahora trabajamos en un marco entre los 10 principios del Pacto Mundial y los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, las entidades
socias deben respetar los 10 principios, gestionar los riesgos en materia de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y anticorrupción y buscar la manera de aportar a cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una vez conocido el marco y el origen de la Agenda 2030, vamos a pasar a conocer el papel de los diferentes actores en la Agenda 2030, ya que Naciones Unidas hace un llamamiento a todos los actores para que en conjunto podamos conseguir todos estos objetivos en el año 2030. El sector privado principalmente tiene la responsabilidad, ¿no?, o de desarrollar oportunidades de negocio que estén alineadas con la Agenda 2030, además de fomentar la innovación en productos y servicios que contribuyan directamente a algún ODS. También en un ejercicio de transparencia puede medir y comunicar los impactos tanto positivos como negativos respecto a la Agenda 2030 y a los ODS. También tiene la responsabilidad de sensibilizar y formar a sus grupos de interés, no solo a sus empleados y empleadas, sino también a toda su cadena de valor. Y, por supuesto, como todos los actores, tiene también la posibilidad de crear alianzas con otros actores para contribuir todos juntos a la agenda. Aquí tenemos a Antonio Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas, y dice que reconoce el papel que desempeñarán en la implementación de la nueva agenda los diversos integrantes del sector privado, desde las microempresas y las cooperativas hasta las multinacionales. Todos los agentes tienen un papel en esta agenda de desarrollo. La sociedad civil, pues bueno, tiene el control, ¿no?, tiene el poder de controlar el cumplimiento de la agenda por parte de los del resto de los actores. Tiene bastante poder también en incidencia política en torno a la Agenda 2030. Tiene una importante función de sensibilización a la sociedad, así como capacidad para promover el consumo responsable. Y, por supuesto, como hemos visto también, bastante potencial para crear alianzas con otros actores, y también puede desarrollar proyectos y programas más concretos para la consecución de los ODS. Tenemos otros actores, como son los estados, que han de construir estrategias para alinear las políticas públicas actuales, ¿no?, y las que se vayan creando con los ODS, fortalecer la cooperación al desarrollo y destinar fondos a financiar los proyectos y las actividades en torno a los ODS. No solo a nivel estatal, y se están desarrollando ya políticas en torno a los ODS. Tenemos, por ejemplo, aquí el Gobierno de Aragón comprometido con la Agenda 2030, que ha desarrollado la Estrategia Aragonesa de Desarrollo Sostenible, marcada principalmente por la Agenda 2030. Además de los estados, también tenemos otro agente y otro actor, que serían las instituciones educativas, cuya responsabilidad es incluir las competencias relacionadas con los ODS dentro de las formaciones. Pueden también crear debates en torno a la sostenibilidad y a la Agenda 2030, y, por supuesto, también establecer centros de innovación que nos permitan avanzar en torno al desarrollo sostenible. Estos serían principalmente los principales actores para contribuir a la Agenda 2030. Vamos a pasar ahora a conocer las oportunidades que hay una vez que implantemos los ODS, tanto para la economía como para las empresas.
Vamos a ver ahora uno por uno, un poco más en concreto, las oportunidades que hay directamente de negocio para las empresas. Favorecerá el acceso a nuevos mercados a aquellas empresas que lo integren, ¿no? Ya que permitirá en un futuro acceder a nuevos segmentos de mercado claves, ¿no? Que serán en los próximos años, como las nuevas tecnologías, el comercio justo, la economía circular o los negocios inclusivos. En definitiva, se crearán nuevas necesidades y habrá ahí nuevas oportunidades que las empresas podrán adoptar. Por lo tanto, las empresas que integren en la sostenibilidad en el modelo de negocio y además la consideren una variable en la toma de decisiones, no se quedarán atrás en esta transformación, sino que además podrán liderar esta transformación y salir beneficiadas. Tenemos también que la reputación corporativa y la imagen de marca aumenta cuando la empresa integra los ODS en su estrategia empresarial. Además, la reputación nos dicen que es un valor en sí mismo y además puede traducirse en un mayor desempeño económico. Una investigación a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos concluyó que las empresas que participaban en iniciativas socialmente responsables tenían además un mejor desempeño financiero. También contribuir a los ODS puede aumentar el compromiso y la motivación de los empleados, ya que tienen un propósito común que sería el de crear un mundo mejor y más sostenible. Además, también nos sirve para ayudar a retener y atraer talento. Según los últimos datos, el 76% de los millennials a nivel global cree que su negocio ha de tener un impacto social positivo y para el 52%, además, la cultura corporativa es el segundo punto más importante para elegir un trabajo. También integrar la Agenda 2030 ayudará a las empresas a satisfacer a los consumidores responsables, ¿no? Y podrán aumentar la base de clientes y de consumidores. Lo que empezó siendo una tendencia cada vez es más real y hay cada vez más consumidores responsables que prestan bastante atención antes de comprar un producto, castigando a las empresas que no son responsables y premiando a aquellas que ya han empezado a integrar criterios de sostenibilidad. Según la Organización de Consumidores y Usuarios, el 73% de los españoles ya toma decisiones de consumo por motivos éticos o de sostenibilidad. También aumenta las oportunidades con el sector público, ya que muchas leyes de contratación o convocatoria de subvenciones con organismos públicos ya consideran criterios de sostenibilidad, como por ejemplo la Ley de Contratos del Sector Público, que incluye ya aspectos medioambientales o sociales como criterios para la adjudicación de contratos a empresas. También las grandes empresas de todo el mundo ya están incorporando la sostenibilidad y el marco de la Agenda 2030 como núcleo de sus modelos de negocio. A consecuencia de esto, están demandando cada vez más a sus proveedores un comportamiento responsable y sostenible. El 86% de las empresas del IBEX 35 llevan a cabo acciones para contribuir a los ODS. El 63% evalúa a sus proveedores bajo criterios sociales y de derechos humanos. Y el 43% dispone de un código de conducta a proveedores. Por lo tanto, integrar la sostenibilidad en nuestra estrategia nos permitirá aumentar también las oportunidades de hacer negocio con grandes empresas. Nos permitirá también adaptarnos a las normativas actuales que hay en materia de sostenibilidad y estar preparados para las futuras que se ven en un corto y medio plazo.
Tenemos desde el Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030, la Ley en materia de información no financiera y diversidad, que fue aprobada hace unos años y que todavía hay empresas que se están adaptando. Tenemos la nueva estrategia de economía circular y la ley de residuos que se aprobaron, que están ahí la semana pasada o la anterior. Y tenemos también la ley de cambio climático y de transición energética, entre otras muchas que se ven que en los próximos años se podrán implementar. Y, por supuesto, integrar la sostenibilidad en la cadena de valor de una empresa es sinónimo de un ahorro de costes. Se ve muy bien, sobre todo, con los ODS ambientales. El buen diseño de los productos utilizando menos materia prima o menos embalaje, una reducción de consumo de agua o de electricidad, estrategias como el paperless o medidas de teletrabajo son sinónimos de un ahorro de materia prima y de recursos y, por lo tanto, un ahorro en costes. Pero, como hemos dicho, no solo las empresas se ven beneficiadas, sino que desde la red española también hemos querido destacar 4 áreas de gran potencial para la economía a nivel mundial y nacional, ¿no? Tenemos aquí 4 áreas que de desbloquearse desbloquearían muchos millones de euros y crearían muchos puestos de trabajo. Estas 4 áreas serían, por un lado, la igualdad de género, la economía circular, la lucha contra el cambio climático y la lucha contra la corrupción. Serían 4 áreas. Alcanzar una igualdad total en los mercados laborales entre hombre y mujer podría apostar hasta 28 billones de dólares al PIB mundial en 2025. También tenemos que la economía circular podría generar un beneficio económico neto de 1,8 billones de euros y más de 1 millón de nuevos puestos de trabajo en Europa de aquí a 2030. Que el cumplimiento del Acuerdo de París puede crear 24 millones de empleos en el mundo hasta 2030. Y tenemos que tener en cuenta que la corrupción podría costar a los españoles 90.000 millones de euros cada año, casi el 8% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, vemos que la sostenibilidad es rentable no solo para el planeta y la sociedad, ¿no?, sino también para los mercados. Una vez que hemos conocido el marco, que hemos visto cuál es el papel de los agentes y conocemos también los beneficios de implantar los ODS, vamos a conocer cuáles son los pasos para integrar los ODS dentro de la estrategia empresarial. Principalmente lo que vamos a hacer es una transformación del business as usual que conocemos a crear empresas de futuro. El business as usual pretendía únicamente alcanzar los objetivos y las necesidades de la empresa. Y queremos convertirnos en empresas de futuro que, además de considerar los objetivos y las necesidades de la empresa, también generemos impactos sociales y ambientales positivos tanto para la sociedad como para el planeta, ¿no?, integrando los ODS dentro de las organizaciones. Esta integración lo vamos a hacer a través de 5 pasos del SDG Compass, que es una metodología internacional que lanzó Pacto Mundial para integrar los objetivos de desarrollo sostenible en todas las organizaciones, independientemente de su tamaño, de su sector o de su geografía. Estos 5 pasos son la base también, que luego veremos, de la plataforma de gestión. Un primer paso sería entender los ODS, conocer la agenda, un poco lo que venimos haciendo hasta
ahora, y también podremos utilizar la plataforma de formación para profundizar más en la Agenda 2030 y hacer como este primer paso. Tenemos un segundo paso que sería definir prioridades. Tenemos que hacer un análisis y ver dónde nos vamos a enfocar por mi actividad y por mi sector. Un tercer paso sería establecer objetivos. Una vez que ya hemos definido prioridades y sabemos dónde nos vamos a enfocar, tenemos que marcarnos unos compromisos y unos objetivos cuantificables que nos permitan evolucionar y cumplirlos. El paso 4 sería integrar todo lo que estamos viendo dentro de la organización y crear una cultura empresarial de sostenibilidad. Y un quinto paso sería reportar y comunicar todo lo que estamos haciendo a todos nuestros grupos de interés. Vamos a ver el paso 1, que como hemos dicho, se basaría en conocer y comprometerse con los objetivos. Ya hemos conocido el marco de la Agenda 2030 y de los 17 objetivos. El siguiente paso sería comprometerse públicamente a través de una política, ¿no? O un compromiso público con la sostenibilidad y con la Agenda 2030. Y en este punto empezar a sensibilizar y difundir el mensaje de los ODS entre todos nuestros grupos de interés. ¿Cómo podemos sensibilizar y hacer esta primera difusión? Aquí os dejamos solo algunos ejemplos. Veréis más también en las plataformas. Por un lado, incorporando el mensaje de la Agenda 2030 en nuestras campañas de comunicación. Por otro lado, llevando este mensaje a todos los eventos y a las jornadas tanto nacionales e internacionales en los que participe la organización. Podremos también publicar o llevar a cabo acciones, campañas, voluntariados o actividades más concretamente basados en los ODS y aprovechar los días internacionales que hay para todo, desde el Día de Océanos, el Día de la Mujer, el Día de la Niña y la Mujer Científica, el Día de la Discapacidad. Hay infinidad de días internacionales que podemos utilizar para dar visibilidad a nuestro proyecto. Y por supuesto también podemos utilizar los materiales gráficos de los ODS en los diferentes comunicados y campañas de la empresa. En las plataformas también os dejamos un enlace donde podéis descargaros estos materiales gráficos. Una vez que ya conocemos la Agenda 2030 y nos hemos comprometido con la sostenibilidad, tenemos que definir prioridades. Tenemos que llevar a cabo un análisis general de las actividades de la organización para así conocer lo que ya estamos haciendo y descubrir posibles nuevas contribuciones. En primer paso, el desarrollo sostenible, hay que ser consciente de que no se inventó con la Agenda 2030, sino que las empresas ya venían moviéndose, ¿no? Y haciendo proyectos y gestionando sus actividades en torno al desarrollo sostenible y a la sostenibilidad. Por lo tanto, el primer paso sería identificar aquellas áreas en las que ya se están trabajando y alinearlas con la Agenda 2030. Eso sería uno de los primeros pasos. Otro sería priorizar los ODS teniendo en cuenta los impactos negativos y positivos. Nosotros recomendamos que cada entidad priorice en torno a 4 o 5 ODS sobre los cuales puede tener mayor incidencia por su actividad o por su sector. Y en todo este proceso habrá que seleccionar indicadores y recopilar datos que nos permitan definir, por lo tanto, estas prioridades y luego ya veremos indicadores que nos permitan establecer también unos objetivos. En primer caso, y a modo de ejemplo, una empresa puede hacer un análisis de los impactos positivos y negativos en toda su cadena de valor.
poniendo especial atención en descubrir las oportunidades también de mejora y de negocio en este análisis. Por ejemplo, una empresa se ha dado cuenta que tiene gran cantidad de materia prima que viene de bosque forestal, ¿no? Entonces, la empresa identifica como prioridad reducir su impacto negativo en el ODS 15, asegurando que su materia prima provenga de bosques gestionados de manera sostenible. Una empresa se ha podido dar cuenta que tiene una tasa elevada de accidentes en su cadena de producción. Entonces puede identificar como prioridad reducir su impacto negativo en el ODS 3, garantizando unos entornos de trabajo seguros en sus operaciones. Otra empresa se ha podido dar cuenta a través de los indicadores, ¿no?, que ha alcanzado una paridad de género en los puestos de responsabilidad. Por lo tanto, identifica también como un impacto positivo en el ODS 5 el plan de igualdad que ha contribuido a alcanzar esta igualdad respecto a los puestos de responsabilidad. O una empresa de reparto puede darse cuenta de la contaminación y de sus emisiones que está haciendo en las ciudades. Por lo tanto, identifica como prioridad reducir su impacto negativo en el ODS 11, sustituyendo los vehículos convencionales de reparto por vehículos eléctricos. Otra empresa puede identificar como impacto positivo en el ODS 6 su gama de productos ecoeficientes puestos en el mercado basados en un ahorro de agua. Y otra empresa, haciendo un estudio, se ha podido dar cuenta que sus envases o sus productos no se están reciclando correctamente. Puede ser debido a que sus consumidores o sus clientes no saben muy bien cómo reciclar ese material. Por lo tanto, puede establecer unas campañas de sensibilización, o puede ser porque su producto, su embalaje, es poco reciclable. Entonces, a lo mejor puede invertir en rediseñarlo, ¿no? Entonces, identifica como prioridad reducir su impacto negativo en el ODS 12, ofreciendo más oportunidades en la reciclabilidad de su producto y envases. ¿Vale? Estos son algunos ejemplos, y cada organización tiene que hacer un análisis a través de toda su cadena de valor, buscando las oportunidades que hay de negocio y de mejora. También podemos hacer un análisis ODS por ODS. Todo esto no se hace en una semana, ni 2, ni 3, sino la empresa tendrá que hacer un planning, ¿no?, para poder integrar la Agenda 2030 en el plazo que cada uno por la actividad pueda. Entonces, volviendo, pueden hacer un análisis ODS por ODS y ver qué impactos positivos hay, qué impactos negativos hay y qué oportunidades se generarían. Por ejemplo, en el ODS 8 de trabajo decente y crecimiento económico, una empresa se da cuenta de que tiene muchas certificaciones en salud y seguridad y tiene los indicadores bastante bien. Entonces, bueno, pues un impacto positivo es cumplimiento de la normativa en salud y seguridad. Y también se ha podido dar cuenta que sus salarios son por encima de la media y tal, entonces son un aspecto positivo, los salarios son adecuados para empleados y empleadas. Pero se ha dado cuenta que tiene una escasa conciliación familiar y laboral de los empleados y de las empleadas, y que hay poca proporción de personas jóvenes en plantilla. Por lo tanto, bueno, puede establecer más medidas de conciliación y puede establecer también un sistema de becas que atraiga a gente joven, que luego se pueda también quedar a trabajar en la plantilla. Vemos otro ejemplo con el ODS 9 de Industria, Innovación, Infraestructura. Aquí la empresa ha marcado como positivo su fomento a la innovación y a la investigación, porque bueno, puede tener un departamento
potente y un alto presupuesto destinado a I+D+I. Y también señala su apoyo al emprendimiento porque crea alianzas con startup. Pero ve como impactos negativos que sus instalaciones e infraestructuras son poco sostenibles, poco eficientes energéticamente e inaccesibles para personas con discapacidad, lo que se podría trasladar en oportunidades de mejorar la eficiencia de las instalaciones y además hacerlas más accesibles para personas con discapacidad. Además, estaríamos contribuyendo al ODS 13 o al ODS 7 de energía y cambio climático y el ODS 10 de desigualdad, de reducción de las desigualdades. Además, a la hora de establecer ODS prioritarios, ya lo veremos en la plataforma de gestión que nos permite hacer un cruce y nos ofrece los ODS recomendados por cada uno de los sectores. Tenemos que ver que cada empresa por su actividad o por su sector podrá enfocarse más en unos ODS que en otros. Habrá ODS que pueden ser comunes a todos, como el 5 de igualdad de género, pero hay otros como el 7 o, por ejemplo, el 13, que son más enfocados del sector energético, ¿no? Esto ya os digo que en la plataforma tendréis una aproximación de aquellos que se recomiendan más por vuestro sector para que os ayude a priorizar. Aquí tenemos una representación de los ODS más trabajados, tanto a nivel internacional, en España y en Aragón. Más o menos suelen ser el 8, trabajo decente y crecimiento económico, el 5, de igualdad de género, y el 3, de salud y bienestar. Esto nos sirve también para ver que a la hora de priorizar tenemos que tener en cuenta los retos a los que se enfrentan las regiones o los países en los que tenemos actividad, ya que no serán los mismos retos que nos enfrentamos aquí en España a los retos que se están enfrentando hoy en día en África o en Asia, ¿no? Entonces, a la hora de priorizar tenemos que abrir el abanico y ver toda nuestra cadena de valor y ver qué retos también hay en los diferentes países donde tenemos proveedores o proviene nuestra materia prima o ponemos a la venta nuestros productos o tenemos nuestras propias fábricas. Hay que tener también la geografía en mente a la hora de hacer el análisis. Y como os he dicho antes, los indicadores nos ayudarán a recopilar datos para poder priorizar y marcarnos unos objetivos. Algunos de los ejemplos de los indicadores os voy a dar aquí y veréis más también en las plataformas que luego veremos. Un ejemplo de indicador para el ODS 3 de salud y bienestar sería el número de empleados y empleadas que han sufrido lesiones, enfermedades laborales, días perdidos, absentismo y accidentes de trabajo por región y género. Esto nos puede dar una idea y ver si tenemos un número elevado, no, si debemos ampliar nuestras medidas o no, un poco cada organización tendrá que valorar. En el ODS 5 de igualdad de género puede ser la composición de los órganos directivos desglosado por categorías en función del sexo. En el ODS 6 de agua limpia y saneamiento, el indicador puede ser el volumen total de agua consumida. En el ODS 7 de energía asequible y no contaminante puede ser el porcentaje de consumo de energías renovables. En el ODS 8, de trabajo decente y crecimiento económico, puede ser el promedio de horas de trabajo por semana, incluidas las horas extrasalariales. En el ODS 10, reducción de las desigualdades,
podría ser uno de los indicadores el porcentaje de empleados y empleadas con discapacidad sobre el total de la plantilla. En el ODS 13 podría ser total de emisiones de efecto invernadero, ¿no? Calcular la huella de carbono de nuestra actividad. En el ODS 16 de paz, justicia, instituciones sólidas, puede ser los incidentes confirmados de corrupción y las medidas que se han adoptado. Y en el ODS 17 de alianzas para lograr los objetivos, puede ser el número y resultados de alianzas desarrolladas con otros actores para contribuir a la Agenda 2030. ¿Vale? Estos son uno de los ejemplos de algunos de los objetivos, pero como os digo, en las plataformas podréis ver más ejemplos. Una vez que ya hemos definido las prioridades, pasamos a establecer objetivos. Estos objetivos tienen que ser objetivos realistas, pero también ambiciosos. También específicos, medibles y con límites de tiempo, ¿no? Para que nos permitan saber si vamos en camino, si lo vamos a cumplir o no. Y además hay que crear una estrategia pública en ODS donde podamos anunciar públicamente los compromisos para reforzar nuestro liderazgo también respecto a la Agenda 2030. Aquí tenemos algunos de los ejemplos. La Red Española lanzó un reto el año pasado a sus entidades para que publicaran o compartiesen los objetivos en torno a los ODS. Y tuvo bastante éxito, recopilamos más de 160 objetivos de más de 80 empresas, ¿no? Aquí son solo uno de los ejemplos, pero ya os digo que en las plataformas también podéis ver más ejemplos que os puedan ayudar. En el ODS 5 podría ser uno de los ejemplos alcanzar un 40% de mujeres en puestos de dirección para 2025. En el ODS 7 podría ser utilizar energías renovables en el 30% de las actividades en 2025. También en el ODS 8, uno de los objetivos podría ser alcanzar el 100% de proveedores evaluados en derechos humanos en 2022. En el ODS 9, de Industrias, Innovación e Infraestructuras, podría ser destinar una cantidad, ¿no? Un 1%, por ejemplo, de la cifra de negocio de la empresa en I+D+I hasta 2030. Y en el ODS 11, de Ciudades y Comunidades Sostenibles, puede ser cambiar el 100% de vehículos de la empresa por vehículos eléctricos en 2025. Como veis, estos son solo uno de los ejemplos que os pueden inspirar. Ya que conocemos el marco, que hemos definido prioridades, que hemos establecido objetivos, vamos a integrar los ODS dentro de la organización, ¿no? Crear una cultura de sostenibilidad. Muy importante en este paso el liderazgo de la alta dirección, ¿no? Que vaya trasladando a todos los departamentos en todos los niveles de la organización. Es muy importante, pues eso, integrar los ODS en las diferentes áreas de la organización con todos sus grupos de interés, porque cada área y cada departamento impactará de manera diferente en nuestros diferentes grupos de interés. No es el mismo impacto que tiene el departamento de marketing sobre los clientes como el impacto que tiene el departamento de compras sobre los proveedores, por ejemplo. Hablábamos en el primer paso que teníamos que difundir y sensibilizar en materia de Agenda 2030. En este paso ya tendríamos que formar en profundidad a la plantilla y también al resto de grupos de interés, ¿no? más en profundidad. Es la oportunidad de trazar alianzas con otros actores y de innovar en las actividades de la organización y alinear nuestras actividades con los objetivos de desarrollo sostenible.
Integrar los ODS en las diferentes áreas. Aquí se los dejo unos ejemplos, pero vemos, por ejemplo, que recursos humanos puede contratar sin discriminación por motivo de género, raza, orientación sexual o cualquier otra característica personal, ¿no? O puede establecer una formación concreta en sostenibilidad o en un área concreto como igualdad de género para toda la plantilla. Pueden ser algunas de las acciones. El departamento de compras puede llevar a cabo una política de compra responsable evaluando a los proveedores en ámbitos relacionados con los ODS, como en materia de medio ambiente o de derechos humanos. El departamento de medio ambiente tendrá como objetivo reducir las emisiones de CO2 de la organización, propiciando tecnologías y procesos menos intensivos en carbono que nos permitan disminuir nuestra huella ambiental. Y también el Departamento de Marketing y Comunicación puede llevar a cabo campañas de sensibilización de sostenibilidad y Agenda 2030, tanto para clientes como para consumidores, ¿no? Estos son uno de los ejemplos que cada uno de los departamentos puede hacer para integrar la Agenda 2030. Y como os he dicho, innovar en las actividades que realiza la empresa es fundamental para adaptarnos y evolucionar hacia esta nueva, ¿no?, manera de trabajar para contribuir a la agenda. Las medidas de teletrabajo, las energías renovables, crear negocios inclusivos y cada vez más diversos, apostar por fábricas sostenibles e inclusivas y desarrollar una movilidad sostenible pueden ser nuevas maneras de contribuir por nuestras entidades a la agenda. Y un último punto sería reportar y comunicar todo lo que estamos haciendo en materia de ODS a todos nuestros grupos de interés. Puede ser a través de memorias o informes, a través de nuestra página web o de notas de prensa, o puede ser también a través de nuestras redes sociales o de cualquier otro medio que tengamos, como newsletter o a través de email a nuestra plantilla. La organización tiene que comunicar todas las medidas llevadas a cabo que se están realizando para contribuir a los ODS, también para mostrar su liderazgo en la agenda. Acabado con estos 5 puntos que, como os digo, ahora nos servirán para navegar por las plataformas. Antes de pasar, os voy a dejar unos recursos de la red del Pacto Mundial que podéis utilizar para implantar, ¿no?, la agenda en vuestras organizaciones. Os dejo aquí la plataforma Comparte, que es una plataforma que lanzó la Red Española del Pacto Mundial, donde las entidades socias pueden publicar sus buenas prácticas. Entonces sirve de medio de comunicación, pero además nos sirve para coger inspiración y ver qué es lo que están haciendo las empresas en otros ODS. Luego la veremos también un poquito más en profundidad. Otras herramientas, tenemos aquí un proyecto que hicimos con el ICO, donde creamos una plataforma especial para pymes sobre Agenda 2030. La podéis también consultar porque hay material más enfocado para mediana y para la pequeña empresa. Tenemos también la herramienta web que la lanzó Pacto Mundial hace unos años, es totalmente gratuita y sirve para hacer un autoanálisis de cómo está la organización en materia de igualdad de género y nos señala aquellas áreas o aquellos puntos más débiles sobre los que podemos prestar atención.
Y tenemos también la herramienta de informe de progreso para aquellas empresas y organizaciones que estéis empezando a elaborar una memoria de sostenibilidad. También os puede ayudar. Además, os dejo aquí las publicaciones, unas de las que lanzamos desde la Red Española del Pacto Mundial. Hacemos una publicación anual desde que se lanzó la Agenda 2030 sobre las tendencias durante ese año. Este año publicaremos ODS año 5. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Luego tenemos publicaciones más específicas como la guía para pymes o las ONGs ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos también un progreso, comunicando el progreso, que es una publicación también anual, donde vamos analizando año tras año los indicadores concretos de los objetivos para ver cómo están avanzando las empresas en cada uno de los objetivos. Y luego tenemos publicaciones más concretas por sectores, como el sector turístico y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o guía sectorial en ODS para el sector agroalimentario. Todas estas publicaciones, con muchas otras, las podéis encontrar en la biblioteca de nuestra web. Y ahora sí, una vez terminada esta parte teórica, vamos a pasar a conocer en profundidad las plataformas de formación y de gestión estratégica en ODS. Ambas plataformas se lanzaron el 28 de enero de este año y estarán abiertas hasta final de septiembre de este año. Las dos son plataformas gratuitas y, como ha dicho María, para aquellas entidades aragonesas con sello RSA o que estén en el proceso de conseguirlo. También en este proyecto se ofrecen sesiones presenciales, como las que fui en marzo, que fui a Zaragoza y a Huesca, y online, debido a la situación en la que nos encontramos, hemos decidido hacerlas online. Y además la Red Española del Pacto Mundial presenta un servicio de seguimiento y asesoramiento para todos los usuarios o usuarias que estéis teniendo o que tengáis algún problema a la hora de acceder a las plataformas. La plataforma de formación, como su nombre indica, es un módulo formativo y de sensibilización en Agenda 2030 aplicado concretamente al mundo empresarial. Básicamente, sería un poco el curso que he dado yo hoy, pero online, con más material y con más recursos. Los objetivos, ¿no? Lo que nos permite es conocer en qué consiste la Agenda 2030, descubrir las oportunidades de negocio y aprender cómo implementar los ODS en una organización. Para acceder, accedemos a través de el link que ya nos ha enseñado María, donde lo podéis hacer. Bueno, yo ya estoy registrada, pero si pincháis, llegaréis a esta página, que es la landing, donde hay el cuestionario de registro. Entonces aquí os pide vuestro nombre, vuestros apellidos, la dirección, la empresa, el NIF, fundamental porque solo las empresas con sello RSA podéis acceder, provincia, sector y tamaño de la plantilla. Tenéis que aceptar los términos y registraros. Una vez que ya os registréis, se generará un usuario con una contraseña. Entonces yo, como ya tengo, pues doy aquí, ya tengo usuario, loguéame y entro. ¿Vale? Entonces pasaría a esta pantalla. Yo, como ya tengo todo cumplimentado, veis aquí progreso 100% y todos estos circulitos están ya llenos. Pero
según vais avanzando, y de hecho vemos que si me pongo aquí y empiezo en el módulo 1, vemos que yo ya tengo el 100%, pero aquí según vais avanzando va aumentando ese porcentaje. Entonces, esta plataforma constaría de 3 módulos. Sin pasar el 1 no podemos pasar al 2 y sin pasar el 1 y el 2 no podemos pasar a el 2. ¿Vale? Es como consecutivo. El primer módulo sería enfocado en qué son los ODS. El segundo módulo, conocer las oportunidades para las empresas. Y un tercer módulo para conocer cómo implementar los ODS. Todos los módulos, más o menos, están basados por la misma estructura. Cuando yo me meto, todo esto aparece ahora en verde porque, como os digo, yo ya lo he cumplimentado, pero se va poniendo verde según vais avanzando. Aquí tenemos la agenda. Entonces, vamos viendo casi todos los módulos están basados con la misma esquema. Primero hay un vídeo, luego hay unos recursos y luego al final un test de autoevaluación. Entonces, aquí podemos pasar a través de las flechas, a través de las barras o directamente pinchando en los apartados, ¿no? Pues aquí vemos, este es el vídeo de formación que suelen durar como unos 10 minutos. Luego tenemos los recursos, pues aquí tenemos recursos de contribuye como ciudadano y empleado a los ODS, que esto nos puede servir para sensibilizar dentro de la empresa, ¿no? Por cada ODS nos recomiendan algunas acciones que podemos llevar a cabo. Todo esto también se puede descargar, ¿vale? Aquí podéis descargarlo e imprimirlo. Otro recurso, ¿no? Que sería recursos clave para conocer los ODS. Entonces aquí también tenemos un link, nos da material de comunicación que podemos utilizar para utilizar los logos y el material gráfico de los ODS. Tenemos también, por ejemplo, 170 acciones para transformar el mundo, que también nos podría servir para sensibilizar. La guía de los vagos para salvar el mundo. Tenemos también, Frieda, el mensaje universal de los ODS, más a nivel formativo, a nivel infantil. Y también tenemos juegos sobre la agenda. Y luego, para terminar, tenemos un test pues, que nos preguntará, por ejemplo, ¿cuáles son las 3 dimensiones de la sostenibilidad? Pues si damos economía, cultural y ambiental, evidentemente esta no es la respuesta. Entonces, tendremos que elegir la correcta para que al final aquí nos lo corrobore. ¿Vale? Y entonces pasamos al final y llegaremos que hemos completado la primera fase. Pasamos a la segunda fase. Y así pasaríamos a el módulo 2. El módulo 2, como os digo, igual, aquí podemos ver la agenda, serían las oportunidades para la empresa. Entonces tendríamos otro vídeo de unos 9 minutos. Y pasaríamos también a ver recursos clave para un poco las oportunidades. Tenemos aquí enlaces a reportes o informes, enlaces también a los documentos que os he presentado, ¿vale? Y al final otro test de aprendizaje. Por ejemplo, aquí tendríamos ¿qué empresas tienen un papel protagonista en la Agenda 2030? Multinacionales, pequeñas y medianas empresas o cooperativas. Como hemos visto que son todas ellas. Pasaríamos al tercer módulo. ¿Vale? Pasar a la siguiente fase, que nos llevaría al tercer módulo. Y el tercer módulo está más enfocado en cómo implementar los ODS. Tendríamos de igual manera un vídeo corto de unos 11 minutos y luego material
como por ejemplo, cómo podemos contribuir desde la organización a los ODS. Nos dan algunos ejemplos por ODS. Tenemos también recursos clave, también más material de comunicación, tenemos otras guías, tenemos la guía de SDG Compass, que es la metodología que hemos estado utilizando, ¿no? De los 5 pasos para integrar los ODS, y algunos de los materiales que os he dejado también en la presentación y otros por si os interesa. Y al final, pues, otro test, ¿no? Y con esto hemos completado la plataforma de formación. Ay, que os quería, perdonadme, que quería llegar a la última diapositiva y me he ido antes. Vale. Aquí hemos completado y nos pone un enlace para pasar directamente a la plataforma de gestión, que sería como la segunda fase, aunque es verdad que quien ya tenga, quien ya conozca la Agenda 2030 puede pasar directamente a la plataforma de gestión. Tenemos aquí un enlace a buenas prácticas para que os puedan inspirar, y tenemos aquí también un enlace a nuestra última publicación, Liderazgo de las empresas españolas en la Agenda 2030. ¿Vale? Pero una vez con esto hemos terminado esta plataforma. ¿Cuáles son las principales ventajas, ¿no? Pues como ya habéis visto, es un módulo formativo y de sensibilización focalizado en las empresas en el principal marco internacional de sostenibilidad, que es la Agenda 2030. Ofrece herramientas interactivas y visuales y, como hemos visto, al tratarse de una formación online, los contenidos pueden consultarse a demanda. O sea, hacer la formación completa sería en torno a 1 hora, pero no tenemos por qué hacerla toda seguida y podemos siempre, como habéis visto, volver atrás y ver un poco los materiales que necesitemos. Y da la posibilidad de hacer un curso online, de compartirlo con la plantilla para que podáis difundir esta formación. Ofrece también una biblioteca con recursos que os permitirán avanzar y test de autoevaluación. Pasaríamos a la plataforma de gestión, que, como su propio nombre indica, es una plataforma dedicada a la gestión empresarial para trabajar de forma práctica la implementación de la Agenda 2030. Nos permitirá identificar los ODS alineados con la actividad de negocio, acceder a las plantillas que nos facilitarán este trabajo de implementación, visualizar también en todo momento otras experiencias de éxito de otras organizaciones y comunicar nuestras buenas prácticas, los compromisos y las alianzas a todos nuestros grupos de interés a través de un informe final que se genera con todo lo que hemos introducido en esta plataforma. Esta plataforma funciona un poco diferente a cómo funciona la de formación, ya que, bueno, si entramos a través del link, yo me iría aquí, que yo como ya sé, vale, me iría aquí. Esto es lo que encontraréis. Otro cuestionario de registro con los mismos datos que se pedían para los de formación. ¿Cuál es la diferencia? Que las de la plataforma de formación, cuando yo me registro, se crea un usuario al que puedo entrar tantas veces como quiera a través de una contraseña que se genera por correo. Si se me olvida la contraseña o tengo algún problema, puedo, en la de formación, puedo acceder aquí a, ya tengo usuario, aquí, has olvidado la contraseña. Podría dar ahí y me envían otra vez la contraseña a mi correo. ¿Cuál es la diferencia con la plataforma de gestión?
es que cada vez que yo me registro, se me crea un usuario y me envían a mi email un link con ese usuario. Y siempre que quiera entrar en esa sesión, lo tengo que hacer a través de ese link. Porque si me registro otra vez, se me generará otro link diferente y empezaré desde cero. Esto está hecho también para que, aunque esta plataforma puede ser utilizada por también los empleados y las empleadas de las organizaciones, siempre es recomendable que un líder o una persona del departamento de sostenibilidad, de recursos humanos o del departamento que queráis, tenga un usuario oficial, que aunque otras personas puedan tener otros, él tenga el oficial con toda la documentación o la información de la organización. Y que, por ejemplo, si quiere que el Departamento de Medio Ambiente introduzca sus buenas prácticas, pueda mandar ese link oficial y que el Departamento de Medio Ambiente introduzca en ese usuario esas buenas prácticas. En resumidas cuentas, para conseguir el sello RSA+, que ya lo conoceréis, es necesario que un usuario por entidad complete todo lo que vaya pidiendo la plataforma y se descargue un informe final. Simplemente con el informe final y con todo lo que ha pedido la plataforma será uno de los requisitos para poder contar con el sello RSA+. Si hay de todas maneras cualquier duda, no dudéis en escribirme o ahora en las preguntas lo vemos. El caso es que una vez que me registro, como os digo, os envían un email. Te damos la bienvenida al programa de gestión empresarial en ODS. Puede acceder a la plataforma a través del siguiente link. Entonces yo siempre que pase a través de este link, pasaré a la misma sesión. Y cualquier modificación que haga se quedará guardada en esta sesión. Así es como se ve la plataforma. Como veis, tenemos los 5 pasos del SDG Compass: conocer, definir prioridades, establecer objetivos, integrar y reportar. Y en todo momento tendremos aquí 2 pestañas. Por un lado la de recursos y otro de buenas prácticas. Si damos a la de recursos, podemos ver numerosos recursos del Pacto Mundial en diferentes temáticas y herramientas o iniciativas que podemos consultar. También tenemos buenas prácticas de entidades adheridas a la red española del Pacto Mundial que podemos también directamente acceder por ODS. Por ejemplo, si yo aquí me meto en una, me lleva directamente a la plataforma que os he hablado antes, la plataforma Comparte, donde nos permite publicar buenas prácticas y visualizar buenas prácticas de otras entidades socias de la red española del Pacto Mundial. Tenemos aquí la buena práctica y un poco sus características. Esta buenas prácticas, esta plataforma os la he dejado como recursos porque puede ser interesante. Si nosotros filtramos por buenas prácticas, aquí tenemos diferentes filtros por ODS, por tipo de buena práctica, por grupo de interés, por sector, por tipos de empresa y, por ejemplo, también podemos filtrar por comunidad autónoma. Puedo filtrar aquí por Aragón y me aparecerían las empresas aragonesas que ya han subido buenas prácticas. Pues tenemos Taisi, tiene varias, también está aquí la COE, ¿no? Entonces, si pinchamos sobre una de ellas, nos aparecía la buena práctica y los ODS a las que está vinculado.
¿Vale? Esto os lo dejo aquí por si os interesa. A ver, vale. Aquí, dame un segundito, que estaba aquí. A ver. Vale, perfecto. Estas pestañas, como os digo, estarán siempre presentes. Entonces, vamos al paso 1, que sería conocer. Aquí conocer nos hace una introducción a la agenda. En esta plataforma también podemos movernos por las flechas o por los puntos, ¿vale? Entonces pasamos aquí y aquí tenemos los ODS. Si pinchamos en cada uno de ellos, tenemos información del objetivo, las metas del objetivo y también qué podemos hacer para contribuir a ese objetivo. También lo podemos descargar. Esto está hecho para tener aquí también todo el material y no tener que irnos a otras plataformas a buscar información sobre los objetivos. Pasamos, nos dice nos habla, ¿no?, de la correlación también entre los 10 principios y los ODS, y luego veréis que a lo largo de la plataforma también hay muchos enlaces, tanto a web, a iniciativas o a recursos. Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen que también os la podéis descargar. Pasamos al siguiente y aquí nos habla de las oportunidades y como veis pues tenemos aquí ejemplos y tenemos también enlaces para aquellos o aquellas que queráis ampliar información. Y llegamos al último punto del primer paso, que sería comprometernos. Como hemos estado viendo en la parte teórica, uno de los primeros pasos es comprometernos con la Agenda 2030 y con la sostenibilidad. Entonces, para aquellas empresas que todavía no tengáis una política o un compromiso hecho, aquí podéis descargaros una plantilla y un ejemplo. A ver, una plantilla y un ejemplo para que podáis modificar lo que queráis, ¿vale? Aquí podéis cambiar el nombre, podéis cambiar lo que queráis y luego lo copiaríamos y lo pegaríamos directamente aquí, ¿vale? Entonces, aquí sería, en primer lugar, el compromiso que tiene que hacer la empresa. Todos los datos que vamos a meter en esta plataforma se quedarán en el informe final que se generará, que es nuestro. No se comparte con nadie, solo es vuestro y vosotros lo compartís con los grupos de interés que queráis. Se puede añadir a la memoria de sostenibilidad, se puede subir a la web, lo que queráis. Pero este compromiso no se queda registrado en ningún otro sitio, solo en el informe final que se genera. Vale, una vez que hemos terminado, pasamos y vamos a pasar al siguiente punto, que sería definir prioridades. ¿Vale? Como veis, hemos visto el primer punto, que es conocer, y pasamos a definir prioridades. En esta plataforma sí que podéis navegar entre un punto y otro. No hace falta cumplimentar las primeras partes para ir a las finales, sino que podéis navegar sin ningún problema. Este es el punto que ya os he hablado, que nos ayuda a orientarnos sobre los ODS ligados más a nuestro sector. Por ejemplo, yo aquí he elegido el sector energético y me ha ofrecido unos ODS recomendados, pero puedo elegir otro sector como el textil, ¿no? Y me dan unos sectores recomendados por sector y aquí yo elijo, pues puedo elegir el 13 como ya lo tenía y puedo elegir el 6 por el alto consumo de agua que tengo. Luego también nos da otro filtro por país. Yo lo tengo en España, Chile y Alemania, pero imaginaros que, bueno, pues que yo tengo una fábrica en Argentina, entonces pongo Argentina
Y aquí nos mostraría los ODS, a ver si se carga, nos mostraría los ODS recomendados en función de los países que hemos elegido. Y yo aquí pues selecciono, he seleccionado el 5, he seleccionado el 13, que ya lo tenía, y el 14, porque, bueno, porque tengo mi fábrica cerca del océano, por ejemplo, y creo que es importante el impacto que tengo sobre este ecosistema. Pero luego, además, nos da la oportunidad de elegir los ODS que por sector o por actividad más concreta yo crea que son prioritarios y no nos hayan antes aparecido, ¿no? Entonces aquí tengo la oportunidad de pinchar, por ejemplo, en el 7, que antes no me había aparecido, o en el 4, ¿no? donde yo quiera. Entonces, una vez con los ODS prioritarios señalados, pasamos y nos habla un poco de cómo tenemos que hacer, ¿no? Pues seleccionar a una persona del departamento, hay que sensibilizar en ODS, hay que crear una política de sostenibilidad y nos va guiando hasta el final, que nos indica, ¿no? Como hemos visto, hay que hacer un mapeo de los impactos. Y para hacer el mapeo de los impactos, pues nos da plantillas, nos da, por ejemplo, recursos para donde podemos tener información que nos permita hacer ese mapeo y ese análisis, ¿vale? Aquí tenemos para las evaluaciones de los países, pues podemos consultar estos informes para ver cuáles son los riesgos que hay por región o por país. Para ver los mecanismos de reclamación, pues tenemos aquí varios ejemplos de documentos que nos pueden ayudar, ¿vale? Estos son ejemplos. Y luego, como hemos estado viendo de indicadores, también nos da ejemplos de indicadores tanto para grandes empresas como para pymes. Nos da indicadores objetivo por objetivo. Este sería para grande empresa, ¿no? Donde nos vienen indicadores del SDG Compass. Y luego tenemos también, indicadores para pymes más concretos por ODS. También podemos, aquí hay un inventario de indicadores del SDG Compass. Como os he dicho, SDG Compass es una metodología internacional que creó Pacto Mundial para integrar los ODS dentro de las organizaciones. Además de su guía, tenemos aquí una herramienta que es bastante útil, tanto como para buscar indicadores por ODS o por metas, como para buscar también iniciativas o herramientas que nos ayuden a implementar los ODS. Entonces aquí yo estoy en indicadores, lo podemos poner a el español, y aquí yo selecciono el indicador, por ejemplo, quiero el indicador el 13, por ejemplo, ¿no? Y aquí nos irá dando el tipo de indicador, la fuente, la meta a la que está relacionada, ¿no? Que nos puede servir también para orientarnos a la hora de establecer unos indicadores en nuestra organización. Vale, una vez esto, pasamos al siguiente paso, que como hemos visto en la formación, era establecer objetivos. Nos hablan aquí de cómo tienen que ser los objetivos. Nos da aquí también ejemplos de objetivos tanto de gran empresa como para pyme, que nos pueden también orientar. Y nos da aquí también algunas de las iniciativas que nos ayudan a avanzar un poquito más en esos objetivos, como la iniciativa Science Based Target, que ayuda a las empresas a establecer objetivos de reducción de emisiones alineados con la ciencia y con el Acuerdo de París. ¿Vale? Nos da otras por si queréis investigar. Y por último, también nos señala la importancia, como hemos visto, de establecer este compromiso público y comunicar nuestros indicadores.
Por penúltimo paso, pasamos al paso 4, que hemos dicho que era integrar y crear una cultura en ODS. Tenemos aquí, nos explica cómo elaborar la estrategia interna, tenemos también aquí plantillas con formaciones o con ejemplos. Podemos pasar también, nos da más plantillas de acciones para alcanzar una cultura en ODS. Nos muestra también sistemas de gestión alineados con los ODS que podemos también utilizar. Mira, lo vamos a ver también, pues un poco con qué está vinculado, ¿no? El ODS, por ejemplo, el ODS 3 y el 8, ¿no? Pues con la ISO 45001, ¿no? Tenemos ahí varios. Acciones de sensibilización también para la organización. ¿Qué es lo que puede hacer la organización? Yo os he puesto algunos ejemplos por departamento, pero aquí también tenéis ejemplos. Y el tema de alianzas. Nos habla de las alianzas y nos da también iniciativas y recursos si queremos conocer un poquito más. Y nos habla también de la importancia de la innovación. Con esto ya pasaríamos al último paso, que sería el de reportar. Como hemos dicho, hay que comunicar todo lo que estamos haciendo en materia de Agenda 2030. Y aquí nos da opción de completar con nuestras buenas prácticas, con las cosas que estamos ya haciendo en nuestra compañía alineados con los ODS y que podéis consultar algún ejemplo en la plataforma Comparte de buenas prácticas que os he enseñado antes. O también podréis ir aquí a esta pestaña y ver qué es lo que están haciendo empresas en otros ODS. Entonces aquí yo he elegido que yo estoy haciendo, estoy contribuyendo positivamente y tengo buenas prácticas en el ODS 4, el 5 y el 7. Pero podría poner también el 14 si tengo algún proyecto, ¿no? O alguna actividad más enfocada en esta materia, o el 8. ¿Vale? Aquí se selecciona. Una vez que ya tengamos seleccionados los ODS sobre los que tenemos buenas prácticas, pasamos y aquí es el momento de introducir buenas prácticas. Yo ya he introducido aquí información y podría meter aquí lo de S4, pone añade una nueva buena práctica. Pues le pincho aquí y tengo el título de la buena práctica, el tipo puede ser una acción o un proyecto, puede ser un compromiso cuantificable, puede ser una formación o sensibilización o puede ser una alianza estratégica que he hecho con otro agente. Elijo el bloque del Pacto Mundial al que pertenece, que ya hemos visto, puede ser de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente o lucha contra la corrupción. Aquí, si está relacionado, además de con este ODS, con otro, el grupo de interés al que afecta, el principal, porque es verdad que muchas buenas prácticas pueden afectar a varios, pero aquí seleccionamos el principal. Y luego y aquí tenemos la descripción, ¿vale? Aquí podemos meter toda la información relativa a la buena práctica. Y aquí os iba a contar que toda la imagen, recursos sobre la buena práctica, yo recomiendo introducirlo directamente al final. Al final, cuando se genere un informe, que lo veremos, se generará un informe totalmente editable, ahí meter imágenes y meter todo tipo de información extra que no aparezca aquí. Entonces, una vez que ya esto lo tengamos cumplimentado, todas nuestras buenas prácticas, pasamos al final, que sería reportar. Estas son unas preguntas que nos ayudarán a hacernos una idea del grado de implementación de los ODS en el informe de progreso o en la memoria de sostenibilidad que tenga vuestra organización, ¿vale? Pero simplemente a modo informativo, no son obligatorias.
Lo que sí es obligatorio para conseguir uno de los criterios para conseguir el sello RSA Plus es descargar el informe. Aquí toda la documentación que hemos estado generando y que hemos introducido en la plataforma se descargará en este informe. Entonces, como ya os he dicho, es un informe totalmente editable, desde los títulos hasta las imágenes, logos, ¿vale? Todo es editable. Y en este informe tenemos unos contenidos que nos hablan sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Nos deja también el compromiso general que hemos introducido en el paso 1, los ODS que hemos seleccionado como prioritarios y las buenas prácticas y compromisos en ODS que hemos añadido. Pues aquí nos hacen una introducción de los ODS que la podemos utilizar sin ningún problema. Nos deja aquí la correlación con los 10 principios. Aquí nos aparece el compromiso general que hemos metido, totalmente también editable. Tenemos también los ODS alineados con el grupo del negocio, con una descripción de cada uno. Aquí podemos añadir más información si queremos. Y tenemos las buenas prácticas y compromisos en ODS. Aquí el objetivo 5, que yo ya había metido información. Aquí es donde podemos meter más imágenes o link o vídeos o lo que queramos. Aquí el ODS 7, que ya había metido más información, y los otros no aparecen porque al final no he guardado ninguna información. Y ya está. Entonces, lo que os he dicho, este informe se puede utilizar como vosotros queráis. En modo de resumen, las principales características de esta plataforma es que está basada en el SDG Compass, que como os he dicho es un marco internacional para la implementación de los ODS. Es una herramienta interactiva, permite a las entidades identificar qué ODS están alineados con su núcleo de negocio de una manera más o menos fácil. Permite también empezar a comunicar las buenas prácticas a través del informe final que se genera. Como habéis visto, hay plantillas que facilitan la implementación de los ODS. Ofrece también muchos recursos y buenas prácticas que podéis consultar y ofrece, por supuesto, un informe final que podréis consultar con vuestros grupos de interés. Muchísimas gracias. No sé, María, si estás hablando. Puedes dejar, eso es. Muchas gracias, Ángela. Bueno, pasaríamos ahora a lo que es el turno de preguntas. Como hemos comentado al principio, podéis escribirlas en la sección de preguntas y respuestas y yo se las traslado a Ángela, o si preferís hacérsela de forma directa, levantáis la mano y yo os asciendo a panelistas para que se la podáis transmitir. He leído un poquito a lo largo de la sesión que había alguna pregunta respecto a la presentación utilizada. Voy a volver a compartir pantalla, o si alguien no ha estado al principio de la sesión, vamos a ver. A través de la página del programa Aragón Empresa, estoy ahora en aragonempresa.com, en la sección en actuaciones Plan de Responsabilidad Social, accedemos a este menú en el cual tenemos acceso a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿vale? Entonces, dentro de esta página de Objetivos de Desarrollo Sostenible, por un lado podemos acceder a información general de los ODS y a las plataformas que Ángela acaba de presentar, ¿vale? Entonces, aquí en la parte de inferior está colgada la presentación que utilizó Ángela en la última sesión que hicimos en el patio de la Infanta. ¿Ha habido algún comentario de que hay alguna modificación, Ángela, al respecto? Entonces, si no te importa... Sí, como esto lo hicimos en marzo, hay algunos datos que he modificado y he metido también algunas diapositivas de la primera presentación que hicimos en diciembre. Entonces, sí, yo te lo paso. Vale, entonces, si os parece aquí, bueno, me pasará Ángela en un ratito la presentación que ha utilizado hoy. Entonces, aquí estará accesible para que os la podáis descargar, ¿vale? Recuerdo que he ido desde la web de aragonempresa.com,
en el menú de actuaciones al plan de responsabilidad social y aquí toda la información relativa a ODS está en esta entrada, ¿vale? Entonces, dentro de ODS hemos accedido a lo que es la parte de las plataformas y desde aquí es donde podréis acceder a cada una de las plataformas que Ángela ha presentado y aquí pondremos la presentación que hoy ha utilizado para que la podáis descargar, ¿vale? A ver, esto respecto a algún comentario que había. Te transmito alguna pregunta que había, Ángela, hacia ti. Bueno, Cristina pregunta, quiere saber con qué ODS podría alinearse la contratación de personas desempleadas de colectivos con mayores dificultades de inserción, como pueden ser jóvenes, mayores de 45 o desempleados de larga duración, ¿vale? Principalmente cuando podáis meteros en uno a uno de los objetivos y ver las metas y conocerlos un poco más en profundidad, veréis que puedes alinearlo con el ODS 10 de reducción de las desigualdades. ¿No? Ahí hace también mención especial. Hay una pregunta que está más dirigida hacia nosotros, Aliaz. Dice, una vez editado el informe final a través de la plataforma, ¿qué debemos hacer con él para solicitar la renovación del sello RSA+? A ver, para esto me voy a ir otra vez, perdón, a la página web. Ay, perdona, que estoy leyendo un poco más la pregunta. Es verdad que también se podría alinear con el ODS 8, ¿no? Un poco más, sí que os recomiendo que os leáis las metas para ver porque hay metas más concretas que os pueden ayudar en este caso. Muy bien, gracias. Respecto al RSA+, este año pues, ha habido una modificación respecto al año pasado. Todas las organizaciones, incluso las que ya tienen el sello RSA+, lo tienen que volver a solicitar. Y la información respecto al RSA+ está aquí, ¿vale? En la página de RSA, en info del sello, está aquí descrito qué hay que hacer para obtenerlo. Entonces, hay que tener renovado el sello RSA, ¿vale? Aquí están las instrucciones, el RSA básico. Hay que trabajar esta plataforma de Red Española y descargar el informe. Entonces, la forma que nosotros tendremos de comprobar esto será que en el momento que hayáis solicitado el RSA Plus antes del 30 de septiembre, nosotros a todas esas solicitudes perdón, haremos la consulta a Red Española de si esas organizaciones han trabajado en la plataforma, ¿vale? La forma de comprobarlo. Entonces, los pasos a seguir serán renovar el RSA, trabajar en la plataforma de gestión de ODS y luego entrar con vuestro usuario y contraseña al cuestionario RSA Plus específico. El que ya lo tenga tendrá la información que ya incluyó el año pasado y es importante que cuando entréis en esta sección, una vez que hayáis completado todo el proceso, le deis a solicitar evaluación, ¿vale? Entonces ya tendremos nosotros las peticiones de qué organizaciones quieren renovar o solicitar de nuevo el RSA Plus para comprobar pues, que todo el proceso se ha completado, ¿vale? Esto respecto al Plus. ¿Alguna pregunta más? Espera, vamos leyendo. A ver, he visto que ambas plataformas, tanto la de formación como la de gestión, estarían activas hasta el mes de septiembre de este año. Me pregunta si cabría la posibilidad de tener acceso posterior a tal fecha. A ver, estamos comprometidos con Red Española de Pacto Mundial. Estas plataformas van a estar disponibles durante este año y durante el año que viene también. Por supuesto que nuestra intención es seguir continuando con esta colaboración con Red Española y que estén ahí, de momento sin fecha de caducidad, ¿vale? Pero que sepáis que van a estar accesibles tanto 2020 como 2021. Si alguien quiere levantar la mano y le doy acceso a preguntar. De momento no veo ninguna más. ¿No hay más preguntas? Aquí veo una, creo que es como que bastaría fijarnos y centrar nuestro trabajo solo en 4 o 5 ODS. Es verdad que nosotros sí que recomendamos centralizar nuestros esfuerzos en 4 o 5 que están más vinculados a la actividad y al sector de la compañía, en lugar de abarcar todos. Eso por un lado. Y me preguntas aquí que si sirve también para fundaciones. Por supuesto, el SDG Compass es la herramienta para implementar en todo tipo de
organizaciones, ¿no? Tanto empresariales, ¿no? Organizaciones, fundaciones grandes, pequeñas, para todo tipo de organizaciones. Bueno, en el chat veo, Ángela, no pregunta sino en chat. Víctor Roda, de Colegio Juan de Lanuza, dice, teniendo duda respecto a las empresas que ya están en Pacto Mundial, ¿la plataforma es la misma? Quiero decir que si se hace el informe de una, ¿aparece en la otra o son plataformas diferentes? Son plataformas diferentes. Esta plataforma simplemente es para las empresas que tenéis el sello RSA, para que ayudaros y a la vez ver quién o qué empresa o qué organización se ha descargado el informe para poder pasar esa lista a el IAF y poder obtener así el sello RSA+. Entonces es verdad que no sé si en algún momento alguna empresa o organización adherida a la red española ya ha hecho este ejercicio, pues quizá sí, lo podríamos evitar el otro, por supuesto. Sí, sí. Lo podríamos ver podría sustituir uno por otro. Con el IAF. Sí. También preguntan si es necesario realizar la fase 1 de formación para acceder a la plataforma de gestión. No, son independientes. Son independientes totalmente. ¿Hay más preguntas? Pues si no hay más, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y participación y animaros a que utilicéis ambas plataformas. ¿Vale? Claro que sí. Cualquier pregunta en las plataformas veréis que hay un email que es proyectos@pactomundial.es y ahí os daremos seguimiento si tenéis cualquier problema a la hora de acceder o bueno, cualquier cuestión. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias.